Buenos días con todas y con todos. Quisiéramos, al iniciar esta sesión con la presencia de todos y todas las jueces y juezas constitucionales, hacer conocer al país cuál es el rol que la Corte juega en este momento respecto de las causas, de los procesos que van a ser discutidos el día de hoy. Primero que nada, debemos explicar al país que en un estado constitucional como es el Ecuador, lo ordinario es que las demandas gremiales sean tratadas dentro del proceso político democrático, es decir, que sean conocidas, atendidas y resueltas por la función ejecutiva y la función legislativa. Frente a ello, la Corte Constitucional es totalmente independiente. No interviene en los conflictos sociales relativos a esas demandas gremiales, salvo cuando se plantean, como en este caso, procesos judiciales que corresponden a la competencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la intervención de la Corte, incluso en estos casos, se reduce estrictamente a la materia de esos procesos judiciales que debe resolver. La audiencia del día de hoy versa sobre dos específicos procesos judiciales. Para poder señalar cuáles son estos y cuál es el objeto de cada uno de ellos, es necesario hacer una reseña de los hechos que han conducido a que hoy la Corte tenga que pronunciarse en estos dos procesos. Hay que decir que la Corte, el 11 de agosto de 2021, es decir, hace más o menos un año, dictó la sentencia 3221 en ella, y acumulado, en la que resolvió acerca de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Cuando resolvió sobre esta inconstitucionalidad, la Corte dijo que en general la ley era constitucional. Sin embargo, señaló también que había dos grupos de disposiciones en esa ley que tenían vicios de constitucionalidad. Un grupo corresponde a ciertas mejoras jubilares para los docentes y el otro grupo tenía que ver con ciertas mejoras remuneracionales para los docentes. La Corte consideró que en ambos casos, en estos dos grupos de normas, el proceso de aprobación de la ley había incurrido en un vicio, en el vicio de no haber respetado el llamado principio constitucional de la sostenibilidad fiscal. En esa medida, la Corte suspendió la vigencia de estos dos grupos de normas. Insisto, suspendió la vigencia de estos dos grupos de normas, no declaró la inconstitucionalidad de ellos. Lo suspendió y dio un plazo que debía, dentro del cual la Asamblea Nacional y la función ejecutiva, el presidente de la República, podían, si es que tenían la voluntad política para ello, subsanar esos vicios de inconstitucionalidad. Pues bien, con miras a esta subsanación, la Asamblea Nacional ha tramitado y aprobado una ley que ha sido remitida al conocimiento del presidente de la República. El presidente de la República, a su vez, ha presentado una objeción, un veto total por inconstitucionalidad. Y eso es también ahora materia de discusión en la Corte
y será pronto materia de resolución. En suma, una vez que el tiempo que dio la Corte para que se subsanaran, si deseaban, los poderes públicos, los vicios de la ley antes mencionada, corresponde, en primer lugar, a la Corte resolver acerca de si es que esa subsanación se ha producido o no se ha producido. Eso es materia del proceso 3221-IN. ¿Y cómo? Con miras a la subsanación. La Asamblea ha aprobado una ley o un proyecto de ley que ha sido objetado por el presidente de la República por inconstitucional. Entonces también corresponde a la Corte resolver sobre esa objeción total por inconstitucionalidad. Esto corresponde al proceso 222-OP. Como ven entonces, se tratan de dos causas íntimamente conectadas y respecto de las cuales este momento vamos a abrir la audiencia a fin de que las partes procesales puedan expresar sus argumentos en torno principalmente a si es que en el tiempo concedido por la Corte se ha podido subsanar o no los vicios que la Corte en su momento señaló. Vamos en ese sentido a ofrecer la palabra más adelante a cada una de las partes procesales, a cada uno de los intervinientes en esta causa. Y vamos también a escuchar a algunos de los amici curiae que se han presentado. Se han presentado 30. Como no es posible por limitaciones de tiempo escuchar a todas esas personas, entonces vamos a escuchar únicamente a los representantes de organizaciones sociales, especialmente las gremiales. Eso no quiere decir que la Corte no va a atender ni va a escuchar los argumentos de todas las personas que han presentado un amicus curiae. Únicamente que ese análisis de los argumentos se va a basar en el documento escrito que ha presentado cada uno de ellos. Simplemente por razones de tiempo, insisto, vamos a escuchar a las organizaciones sociales, especialmente gremiales. Con esta aclaración que la Corte estima importante hacer al país, vamos entonces a declarar instalada esta audiencia y entonces procedemos a escuchar a los intervinientes. Quisiera pedir entonces a la señorita actuaria que por favor indique cuáles son estas partes procesales. Señor juez, las intervenciones se realizarán en la calidad que ostentan las partes de la causa 3221-IN, por lo que se encuentran presentes las siguientes personas. Por parte de los legitimados activos en la causa 3421-IN, en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se encuentran los abogados Daniel Ruiz y Ramiro Vega. Cabe precisar que pese a haber sido notificado en legal y debida forma el accionante de la causa 3221-IN, Javier Bustos no compareció a la presente diligencia. Por parte de los legitimados pasivos, en representación de la Asamblea Nacional, los abogados Manuel Medina, Daniel Ruiz y Edgar Lag. En representación de la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, los abogados Fabián Pozo, Joaquín Ponce, Yolanda Salgado, Olga Núñez y Marín Dávila. En representación de la Procuraduría General del Estado, la abogada Carola Samaniego. Y adicionalmente, se concederá la palabra a 9 amicus curiae registrados hasta el momento. Muchas gracias, señorita actuaria. Antes de proceder entonces a escuchar a los intervinientes en esta audiencia, quisiera señalar algunas pautas que van a observarse. En primer lugar, se concederá la palabra en una primera intervención a las partes procesales por 15 minutos. Y más adelante se les concederá 10 minutos para que puedan hacer sus intervenciones finales de réplica, si lo quisieran hacer. Adicionalmente,
algún escrito de amicus curiae, se les concederá 7 minutos para sus intervenciones y no tendrán derecho a réplica. En caso de que intervengan 2 o más personas por cada una de las partes, el tiempo otorgado a esa parte será distribuido según lo decidan los intervinientes. Cuando falten 2 minutos para la finalización del tiempo, la señorita actuaria indicará este particular a fin de que puedan cumplir con los límites establecidos anteriormente. Procedamos entonces con la primera persona interviniente, por favor, señorita actuaria. Su venia, señor juez, se concede el uso de la palabra a los abogados en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los abogados Daniel Ruiz y Ramiro Vega. Buenos días, señores jueces de la Corte Constitucional y con todos los presentes. Únicamente una aclaración, el señor Ramiro Vega es el director actuarial del IES, comparece a la presente audiencia en caso de que los señores jueces constitucionales requieran hacer consultas de índole técnica a la institución. Como bien ya lo manifestó el señor presidente de la Corte Constitucional, la audiencia a realizarse por los casos que se encuentran en conocimiento de la Corte Constitucional, referentes a la Ley Orgánica Reformatoria, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, abarca 2 grandes temas. El primero, el relativo a la homologación salarial, el aumento salarial del magisterio, y el segundo, a la jubilación especial reducida que planteaba esta ley. Y es sobre estas normas que crearon esta jubilación que el IES propuso una acción de inconstitucionalidad, específicamente sobre el artículo 12, literal T, y las disposiciones reformatorias segunda, tercera y cuarta a la Ley de Seguridad Social. Y hay que recordar que esta acción de inconstitucionalidad la propuso el IES por una contradicción respecto a los años de jubilación y porque no existía una regulación técnica en cuanto a la cuantía y a los mínimos y máximos que podrían recibir en esta jubilación. Y recalco que es necesario realizar esta segmentación de estos 2 temas porque merecen un tratamiento diferenciado las normas que se han impugnado en la demanda 3221 y en la 3421 y ahora la objeción presidencial, porque constitucionalmente se rigen bajo diferentes principios, lo que ya se mencionaba, una sostenibilidad fiscal, pero también una sostenibilidad del sistema de seguridad social y de los fondos que componen el sistema de seguridad social. Y para este análisis debemos considerar que mediante sentencia 3221-IN, acorde al artículo 117 de la Ley Orgánica de Garantías, la Corte dispuso a la Asamblea Nacional que subsane el procedimiento de creación de la norma porque de hecho ya consideró que tenía un vicio formal al transgredir el artículo 368 y 369 de la Constitución. Esto específicamente por no garantizar la sostenibilidad de los fondos previsionales del sistema de seguridad social, específicamente el fondo de pensiones, y por no contar con los estudios actuariales que determinen el financiamiento de esta nueva jubilación. En cumplimiento de este requerimiento, en cumplimiento de esta disposición y bajo requerimiento de la Asamblea Nacional, el IES remitió oportunamente el informe actuarial sobre el impacto de la Ley Orgánica Reformatoria de la LOEI en el Fondo del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del IES, el cual fue concluyente respecto a la imposibilidad técnica, jurídica y financiera de crear esta prestación. Y la Comisión Especializada de Educación de la Asamblea, en el informe para primer debate, analizó 4 puntos de trascendental importancia que recalca el estudio actuarial. El primero era que a diciembre del año 2021, 18.600 docentes aproximadamente ya podían jubilarse con esta ley, por lo que el IES requería de 897 millones aproximadamente para cubrir esta prestación de jubilación.
valor con lo cual que el IES no contaba en su momento porque no estaba debidamente financiado. Y el costo financiero para el año 2021, al no estar financiado por el Estado o por algún otro método de financiamiento, sería de 1.082 millones de dólares aproximadamente, afectando a todo el fondo IBM de todos los afiliados. El segundo punto es que la reserva técnica que se requiere hasta el año 2060, porque hay que recordar que el estudio actuarial tiene un horizonte de 40 años, es de 16.514 millones de dólares aproximadamente, por esta anticipación en la edad de la jubilación que estaba proponiendo esta ley. Un tercer punto es que hay que recordar que al ser jubilados ya, la atención en salud es cubierta por el gobierno central. Es de conocimiento que se mantiene una deuda a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte del Ministerio de Economía. Y esto implica que el IES no pueda abstenerse de otorgar las prestaciones en salud y que tenga que hacerlo cubriendo estos costos. Y estos costos aproximadamente para el primer año es de 23 millones de dólares. ¿Sí? El cuarto punto y uno de los más importantes es que del análisis demográfico del magisterio no se evidenció que tenga una mayor siniestralidad que el resto de la población, por lo que no se recomendaba técnicamente esta jubilación reducida, o sea, reducir los años. Y que las recomendaciones de los organismos internacionales es evitar la fragmentación de las poblaciones y la creación de prestaciones diferenciadas. Y en el informe para segundo debate se analizó a más de lo que he manifestado, por requerimiento de varios asambleístas, el 40% que corresponde a la contribución obligatoria por parte del Estado. Y se llegó a la conclusión por parte de la comisión que no justifica la implementación, este 40% no justifica la implementación de regímenes específicos para el caso del magisterio, ya que dicha contribución del Estado está enfocada a la sostenibilidad de todo el sistema de jubilación y no para financiar regímenes especiales. La comisión concluyó en este apartado, en el informe para segundo debate que me permito dar lectura. De manera responsable, no se considera pertinente generar una jubilación especial a los docentes y combina a todos los afiliados a mantener un seguro universal unificado en función de los principios de solidaridad y universalidad de la seguridad social en beneficio del país. Y la Asamblea propuso un texto sustitutivo que es el siguiente, el artículo 10 de la letra T, artículo 10 literal T por el siguiente: acogerse al beneficio de la seguridad social en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Social y ser beneficiarios de todos los demás derechos y prestaciones de la seguridad social, incluyendo incentivos por jubilación establecidos en la LOSEP y la Ley de Seguridad Social en apego a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. De igual manera, el proyecto de ley tiene 3 disposiciones que derogaban los artículos reformados por la Ley Orgánica Reformatoria a la LOEI. Estos son la letra D del artículo 184 de la Ley de Seguridad Social, el artículo 185.1 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 201 de la Ley de Seguridad Social. Y este proyecto de ley fue remitido al señor presidente de la República, quien realizó una objeción total por inconstitucionalidad, como ya lo habían mencionado, lo que implica que la Ley Orgánica Reformatoria, la LOEI, sigue vigente. Y dado que se cumplió el procedimiento dispuesto por la Corte Constitucional en base al artículo 117 de la Ley Orgánica de Garantías, le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de estas normas que se encuentran aún en vigencia, que fueron suspendidas, pero que aún contienen este beneficio de la jubilación especial para el magisterio. Para lo cual, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicita que se consideren 4 puntos esenciales. En primer lugar, que el informe actuarial emitido por el IES, en el que se determina una gran afectación financiera a los fondos de pensiones, de salud, de riesgos del trabajo y del seguro social campesino por una jubilación prematura, porque el reducir los años de
de trabajo para una jubilación implica que el sistema de seguridad social deja de alimentarse de las aportaciones que realizan los trabajadores, ¿sí? Y esto técnicamente va a generar una afectación por esta diferencia en la edad de jubilación. El segundo punto es que los informes de primer y segundo debates emitidos por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con los cuales se creó este nuevo proyecto de ley, elaborado ahora sí técnicamente con los estudios actuariales emitidos por el IES, contando con el criterio del IES, ya derogaron las normas que crean la jubilación especial del magisterio y combinan a mantenerse a todos los afiliados a un mismo régimen. Es decir, ya existe una consideración favorable a la argumentación del IES por parte de la Asamblea Nacional. El tercer punto es, como ya lo manifestó el señor presidente de la Corte Constitucional, es que se debe considerar lo ya resuelto en la sentencia emitida. Específicamente en los párrafos 76 y 77, en los que ya declaró que el procedimiento de aprobación de las normas que crearon esta jubilación es contrario a los artículos 368 y 369 de la Constitución por tener vicios formales en su proceso de creación. Y un cuarto punto que se debe considerar es que actualmente todos los legitimados pasivos de la acción de inconstitucionalidad 34 o 21 IN presentada por el IES, es decir, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado, consideraron, en primer lugar, en el proyecto de ley, bajo el principio de libertad de configuración normativa, y en los alegatos presentados en la audiencia anterior, que estas normas son inconstitucionales, ¿sí?, que no fueron creadas con estudios técnicos, que no se contó con un debido financiamiento, y por lo tanto coincidimos todas las instituciones en la argumentación a que estas normas fueron creadas sin base actuarial, sin base técnica jurídica y sin el financiamiento previo, por lo que son inconstitucionales. En virtud de estos puntos de derecho, y puntos técnicos en base al estudio actuarial que consta en autos, el IES, como entidad responsable de las prestaciones que otorga el Seguro General Obligatorio, solicita a la Corte Constitucional que se ratifique el criterio ya emitido en sentencia y ante la imposibilidad de los órganos legislador y coslegislador de subsanar los vicios formales, se declare la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, acorde a lo dispuesto en líneas finales del párrafo 125.3 de la sentencia. Esto sin perjuicio de que el IES también solicitó que se declare la inconstitucionalidad por el fondo. Sin embargo, no siendo menos importante, la Corte ha mantenido un criterio de que si es que existe un vicio en el proceso de formación, de creación de la norma, no sería necesario tratar el fondo, sino dedicarnos exclusivamente a la parte de forma. Hasta aquí mi intervención, señores jueces, y me reservo el derecho a la réplica en caso de así requerir. Gracias. Gracias a usted. Por favor, continuemos, señorita actuaria. Se concede el uso de la palabra en representación de la Asamblea Nacional a los abogados Manuel Medina, Daniel Ruiz y Edgar Lacla. Muchas gracias, estimada compañera. Señores y señoras jueces constitucionales, desde el 11 de agosto del 2021, a partir de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en su parte pertinente, el numeral 125.5 indica, y me permito leer, la Asamblea podrá discutir y votar en 2 debates sobre los textos propuestos por la Comisión Legislativa en ratificación o sustitución de las disposiciones normativas señaladas en este párrafo, elaborados en base con análisis de factibilidad financiera ajustado a los parámetros establecidos en esa sentencia y realizada coordinadamente entre la función legislativa y la función ejecutiva. Hasta ahí la cita.
Esta comisión especializada permanente procedió de manera responsable y esto implica que se conoció íntegramente la sentencia, se reunió con los gremios para analizarla y, por supuesto, buscó mecanismos de coordinación con la función ejecutiva, de tal manera que remitió oficios el 19 de agosto de 2021, el 28 de septiembre del 2021, el 19 de septiembre del 2021, el 19 de octubre del 2021, el 1 de diciembre del 2021, en los cuales solicitó, exigió y recordó al Ministerio de Economía y Finanzas la obligación que tiene de emitir los informes de factibilidad financiera para la equiparación salarial, conforme lo ordenado por la Corte Constitucional. Para que exista esta coordinación, también se pidió la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas ante la mesa legislativa sin que haya comparecido en ningún momento. Adicionalmente, se exigió a la Corte Constitucional, al Ministerio de Economía y Finanzas que proceda a emitir con el correspondiente informe. Sin embargo, de todo esto, el último día de los 6 meses del plazo que se concedió, el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a emitir un informe a la Corte Constitucional respecto de este tema y en el mismo se puede decir que en realidad no existe un análisis financiero de factibilidad en el que se desprenda de manera clara que existan los fondos o por qué no existen los fondos, sino que únicamente se limita a decir que no existen los fondos, no hay un análisis de fondo respecto a este tema. Por lo cual, el Ministerio de Economía y Finanzas y la función ejecutiva no ha realizado en ningún momento el mínimo esfuerzo de que se genere una alternativa de financiamiento. Indico que solamente se limita a establecer que existe un impacto por la norma que se estaría procesando. Del oficio remitido por el señor ministro de Economía y Finanzas, se desprende que el total de servidores que corresponden al personal docente hasta el 31 de diciembre del 2021 corresponde a 159,897 a nivel nacional, siendo estos a razón de que los que llevan para la institución del Ministerio de Educación, quienes permiten que se cumpla la misión institucional. Esto es justamente el garantizar el acceso y la calidad educativa en el nivel inicial, básico y bachillerato de los habitantes del territorio ecuatoriano. Entonces se ve que existe un papel importantísimo para garantizar el derecho a la educación por parte del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación entonces incumplió lo ordenado por la Corte Constitucional y, como les indico, no existió un mínimo interés en cumplir con la misma. A fin de cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, la misma comisión hizo algo que, como les indico, debió haber hecho en un principio el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que tampoco quita que nosotros como comisión podamos realizarlo, como Asamblea Nacional se lo puede realizar. Y es que es necesario recordar que el numeral 100 de la sentencia de la Corte también indica que, y me permito citar, es aplicable la regla del artículo 287 de la Constitución, según la cual cuando se crea una obligación debe determinarse financiamiento con fondos públicos. El legislador está obligado a establecer la fuente de financiamiento correspondiente. Hasta ahí la cita. Esto implica que el trámite de formación de una ley se debe contar con un análisis de factibilidad financiera en el cual se identifique el esquema de financiamiento de las obligaciones que se están creando y las que se están proyectando. Es decir, la Asamblea Nacional sí buscó dar una solución. Identificó fuentes de financiamiento con el apoyo de analistas económicos, como consta en el correspondiente informe, de expertos en materia presupuestaria y también con los aportes de los mismos gremios, como se indica en este informe. Y se identificó en este punto que para la estimación de ingresos en el presupuesto general del Estado de 2022 se utilizó el precio de barril de petróleo de 59,20 para el presupuesto del 2022. Sin embargo, el precio de petróleo se subió durante el año 2022 hasta alrededor de $120. En base a estos cálculos realizados, se puede identificar que el Ministerio de Finanzas tiene una fuente de ingreso que es alrededor de 70 millones adicionales de manera anual. Si bien es cierto, como dice la regla fiscal de que los gastos permanentes corresponden a ingresos permanentes, recordemos que la misma Constitución sí establece que para el tema de educación, de salud y de justicia se puede utilizar de esta manera, como de hecho el mismo presidente de la República en el decreto 170 ya lo establece. Adicional a esta fuente también, la reciente reforma tributaria
de acuerdo a cifras oficiales, permitiría un incremento de los ingresos fiscales de aproximadamente 1.900 millones en 2 años, lo cual para el año 2022 significaría un valor de 800 millones, y este dato es importante, 800 millones de dólares. Solo con este valor, sumando al valor anteriormente indicado, se podría ya establecer que existen los recursos necesarios para cumplir con esta obligación. Cabe indicar que la reforma tributaria de la cual les hago mención se realizó a finales del año 2021, es decir, posterior a la sentencia de la Corte Constitucional en el mes de agosto del 2021, es decir, ya había una fuente, ya existe una fuente con la cual se puede también realizar esto a nivel de una fuente tributaria. Se recuerda entonces, como les menciono, que se está cumpliendo también con el tema de cumplir con la obligación de que los ingresos permanentes se cubren con ingresos permanentes de ser el caso. Adicionalmente, se recuerda también en el informe que la obligación constitucional que tiene el Estado de que a la fecha, de que debe cumplirse con el 6% del Producto Interno Bruto para el sector educación, misma que hasta la fecha no ha cumplido la función ejecutiva. En definitiva, más que un problema que se pueda ver desde lo jurídico técnico porque vemos que existe una salida, existe presupuesto, falta también interés por resolver y por jugar o por buscar por un futuro hacia la educación, ¿no? Entonces existe o falta la voluntad de también tener esta salida. Es necesario señalar que de los 159.897 docentes del Magisterio Nacional, que corresponden a datos suministrados por el Ministerio de Educación, aproximadamente 50.000 son personal a contrato con nombramiento provisional, quienes no ingresan propiamente a esta equiparación salarial y que se ubicarían en escalas referenciales, como consta en el informe, por lo cual el impacto financiero es incluso menor. De esta manera, entonces, de una primera propuesta que estaba en la reforma que se planteó en el año 2021, que era del 1,5 de salario básico unificado, ahora se reduce y el impacto es mucho menor. Recuerden que les mencionaba que se hablaba de que solo con el tema de tributario tendríamos 800 millones. El impacto que se estableció en la mesa es de alrededor de 630 millones de dólares. Es decir, existe el presupuesto y existe una sostenibilidad desde la cual se podría contar con estos rubros para poder cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. En ese sentido, entonces, corresponde a la función ejecutiva, en su calidad de colegislador, también analizar y actuar responsablemente y sobre todo en función de la justicia social, en función del magisterio y sobre todo a la garantía del derecho a la educación superior, sin embargo, de educación de calidad, perdón. Sin embargo, vemos que no existe este afán. En este sentido, solicito a la Corte Constitucional que resuelva la constitucionalidad de lo actuado por la Asamblea Nacional y que declare que la objeción dada por el presidente de la República es improcedente, así como el incumplimiento por parte de la Presidencia de la República respecto a la sentencia de la Corte Constitucional dictada el 11 de agosto del 2021. A continuación, quiero conceder la palabra a mi compañero, el doctor Lacla. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, continúe, por favor. Buenos días. Bueno, continuando con la disposición, efectivamente, una vez que se ha remitido a la Asamblea Nacional un documento en donde se objeta de manera total a los textos elaborados por la comisión respectiva, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, bajo las competencias que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumpliendo todos los requisitos establecidos dentro de la elaboración de una petición en la cual ya se presentó en el mes de abril a la Corte Constitucional solicitando se realice el respectivo control de constitucionalidad del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Intercultural. En este sentido, señor juez constitucional, la Asamblea Nacional requiere de parte de la Corte Constitucional se declare que todo lo actuado, que todo lo tratado y todo lo debatido bajo los principios de sostenibilidad fiscal se ha cumplido lo dispuesto en la sentencia dictada por la Corte Constitucional en el mes de agosto del 2021. Además de eso, señor juez, la asesoría jurídica
ha realizado la petición cumpliendo todos los requisitos. Vuelvo a reiterar, en este sentido nosotros hemos sido convocados en esta audiencia para informar, obviamente bajo los documentos, bajo los informes y bajo todos los parámetros que la comisión pertinente nos realizó en su momento. Por lo que me uno nuevamente a la petición de mi compañero en la cual se declare que todo lo actuado por la Asamblea Nacional ha sido de manera constitucional y bajo los parámetros que dispone la misma. Hasta ahí mi intervención y quiero dejar en este momento en uso de la palabra al señor Medina, quien va a especificar el tema netamente de referente a la educación y referente a lo que establece este tratamiento del proyecto de reforma a la ley de educación intercultural. Muy buenos días, señoras y señores jueces. Un saludo desde la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional. Desde el 11 de agosto del 2021, a partir de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pues esta comisión especializada permanente procedió de manera responsable. Esto implica que conoció íntegramente la sentencia, reunió con los gremios para analizar y, por supuesto, buscó mecanismos de coordinación con la función ejecutiva mediante varios oficios formalizados, en las cuales se solicitó, exigió y recordó al Ministerio de Finanzas su obligación de emitir el informe de factibilidad financiera para acción salarial conforme sentencia de la Corte Constitucional. Abogado, le queda 1 minuto y medio. De igual manera, se solicitó la comparecencia del señor ministro para coordinar acciones que dé una solución justa a la demanda del Magisterio Nacional, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas comparezca ante esta comisión, por lo cual la inobservancia debe ser de coordinación de acciones, correspondió al desinterés de parte del Ministerio de Finanzas. El último día de los 6 meses previstos, el Ministerio de Finanzas emitió el informe en la que especialmente menciona que no existen recursos para poder legislar este proceso, este dictamen por parte de la Corte Constitucional. Del oficio remitido por el señor ministro de Economía y Finanzas se desprende que el total de servidores que corresponde al personal docente a 31 de diciembre es de 159.897 a nivel nacional, siendo estas las razones de ser de la entidad para la cual permite cumplir con la misión institucional de garantizar el acceso y calidad a la educación inicial, básica y bachillerato. Señor Medina, se ha terminado su tiempo. Muchas gracias por la intervención de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Tenemos que informar algo en este momento a las personas que asisten a esta audiencia. Hemos estado desde el comienzo transmitiendo esta audiencia por los canales oficiales de la Corte Constitucional. Sin embargo, nos informan que se puede ver la imagen, pero no se puede escuchar el audio.
y existe bastante malestar en muchos ciudadanos y ciudadanas por esta circunstancia. No sabemos exactamente cuál es el problema técnico que está impidiendo que podamos transmitir con normalidad. Sin embargo, para la Corte es importante que esta audiencia pueda ser debidamente seguida por la ciudadanía, de manera que por esa razón vamos a hacer un receso de 30 minutos para tratar de solucionar este inconveniente. Por favor, solicitamos a las partes procesales y a los amicus no desconectarse a la sala. Muchísimas gracias.